Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 18 de febrero de 2024. Vamos con el repaso de una semana fantástica para la cartera Visionario Bolsa. Si nos sigues por redes sociales ya habrás visto que hemos cerrado una operación con un 170% de rentabilidad. Y en el informe de hoy vamos a comentar todo esto, cómo ha sido esa operación. Vamos, como siempre, antes que nada, a repasar un poquito los índices porque estamos viendo algo interesante, lo que venimos comentando en las últimas semanas con respecto al Nasdaq y al Russell, a ese índice de las small caps que nos indica un poquito ese apetito de riesgo por parte del inversor. Así que vamos a ver un poquito lo que estamos viendo en los índices y pasamos a las empresas de la cartera Visionarios porque estamos teniendo mucho movimiento y hay cosas muy interesantes a analizar. Tenemos delante, como siempre, el índice del Nasdaq Composite, donde hemos tenido una caída de un 1,34 en la semana en la que toca un poquito no caer realmente, consolidar, quedarnos en la zona alta de este movimiento. No hemos tenido un movimiento brusco a la baja, pero sí que es muy interesante ver cómo, bueno, si bien en el Nasdaq vemos una caída de un 1,34, en el QQQ, que es el ETF del Nasdaq 100, vemos una caída de un 1,5%, venimos en estas últimas semanas diciendo cómo hemos pasado por varias semanas y meses donde el QQQ ha sido el que ha ido despuntando. El QQQ, como digo, repito, es el ETF del índice del Nasdaq 100, de las 100 empresas más grandes del Nasdaq, y hemos visto cómo ha ido dominando durante estos últimos meses. Hemos visto cómo ha hecho máximos históricos, como el Nasdaq Composite se había quedado un poquito más atrás y no llegaba a máximos históricos, y sobre todo cómo el Russell, el índice de las small cap, se quedaba mucho más atrás, ¿no? Mucho más lejos. Lo que estábamos viendo al final nos decía un poquito lo que estaba pasando en el mercado. Veíamos a todas esas Amazon, Meta, Nvidia volando, empresas grandes tirando, mientras empresas de menor capitalización se quedaban un poquito más atrás, pero justamente en las últimas semanas venimos comentando que puede empezar a haber una rotación de capital y precisamente es porque ya está empezando a haber movimientos bastante extendidos en estas empresas de gran capitalización. Ya tenemos el Nasdaq 100 en máximos, ya tenemos el Nasdaq Composite por ahí por la zona de máximos y sin embargo tenemos en este caso el Russell, el índice de esas 2000 empresas con capitalización small cap, empresas de baja capitalización. Recordemos que en el mercado hay cerca de 8000 empresas y este índice nos está recogiendo 2000 de esas empresas. Es un índice que realmente nos ayuda a identificar muy bien lo que está pasando en una parte muy grande del mercado y fijaos cómo estamos muy lejos todavía de máximos históricos, pero precisamente empieza a cumplirse eso que venimos diciendo en las últimas semanas. Estamos rondando ya por esa zona de la resistencia de los 2000 y pico dólares y fijaos como ya decíamos la semana pasada que empezábamos a encontrar soporte en la media de 10 semanas, podíamos empezar a comprimir para terminar rompiendo esta resistencia y esta semana cerramos más 1,13%, súper buen comportamiento porque fijaos que estamos ya a las puertas de romper esos 2000, 2050, 2100 dólares que suponen esa resistencia en la que tantas veces hemos encontrado la venta, ¿no? ¿Por qué esta vez puede ser diferente? Porque esta vez realmente podemos empezar a pensar en máximos históricos si volvemos a superar ese nivel. Pues básicamente por lo que estamos viendo. El mercado ahora sí que lo está haciendo muy bien. Ya hemos visto cómo las empresas de mayor capitalización han tirado, cómo estas empresas incluso se están quedando extendidas. Y ahora es justamente ese momento que al final sabemos que el mercado siempre tiende a repetirse, ¿no? Ahora es el momento en el que el inversor ha hecho dinero en estas empresas. Ahora es el momento en el que el retail, el que quizás el inversor más novato empieza a perseguir esas empresas porque, joder, llevo semanas viéndolas y no paran de subir, pues ahora es el momento de subirme al carro y es precisamente cuando comienza esa rotación de capital porque es el momento de que esos inversores vendan ese papel mojado a ese tipo de compradores y se centren en donde puede haber ese valor acumulado, ¿no? Esas empresas que aún no han tenido esa tendencia alcista y que ahora pueden comenzar a ir a por esos máximos que ya han visto previamente las empresas de mayor capitalización, que tiende a ser un poquito el hilo lógico porque son las empresas de menor riesgo y es donde suele entrar primero el dinero. Vemos ese dinero entrando en las empresas de menor riesgo, vemos cómo tiran, cómo el QQQ llega primero a máximo y posteriormente vemos esa rotación después de que se haya confirmado que el mercado está con muy buenas sensaciones, que lo está haciendo bien. Es el momento de ir a por algo un poquito más de riesgo, ¿no? Empresas de menor capitalización. Así que eso, como digo, es súper interesante porque ver esta rotura en el índice, que ya digo, estamos en las puertas. Fijaos cómo el Nasdaq cae esta semana, el Nasdaq 100 cae esta semana y el Russell sube un 1,13% esta semana, lo cual es súper positivo para este tipo de empresas que precisamente son las empresas que más rentables suelen ser. Así que ya digo, semana muy interesante por delante, principalmente teniendo en cuenta esto. Ya hemos ido viendo esta semana cómo había mucha fuerza relativa en el Russell por encima de los índices de Nasdaq, de S&P y demás. Bueno, en cuanto a la cartera visionario, tenemos muchas empresas de estas grandes, como por ejemplo Nvidia. Nvidia está en la cartera, esta semana sube un 0,6%. Nvidia tiende a ser la que más fuerza relativa ha estado teniendo en los últimos meses, lo cual es súper positivo. Le ganamos más de un 50% de rentabilidad y sigue haciéndolo genial. Sí que es cierto que ya comenté también en este valor la semana pasada que estábamos también en un movimiento
movimiento extendido en Nvidia. Fijaos dónde está la media, fijaos dónde está el valor, incluso esta semana aceptando, seguimos estando lejos de esa media. Fijaos, como ya decía la semana pasada, como esta media tiende a ir siguiendo esas tendencias alcistas y tiende a ser la media de soporte cuando vemos tendencias alcistas muy buenas y muy positivas como la que estamos teniendo ahora, la que hemos tenido en anteriores ocasiones, pero siempre que nos alejamos mucho de esta media tendemos a esperarla o ir a buscarla, ¿no? Véase, por ejemplo, en este momento nos alejamos un poquito, tenemos esta caída que nos lleva a buscarla, consolidamos sobre la media, volvemos a tirar, volvemos a ver lo mismo, volvemos a tirar, o momentos en los que simplemente nos quedamos consolidando, ¿no? Fijaos aquí como también está muy extendido, pero simplemente consolida de manera horizontal, esperando a esa media, descansa el movimiento y ya luego vuelve a retomar el movimiento al alza, ¿no? Así que veremos qué tal lo va haciendo Nvidia. Sabemos que es un sector que está en auge y que además Nvidia presenta resultados en 4 días. Muy probablemente ya se ha ido descontando que los resultados van a ser buenos, porque ya se sabe que Nvidia no está parando de superar previsiones. Hay otras empresas del sector que ya han superado previsiones. Entonces, bueno, veremos qué tal va actuando Nvidia. Nosotros por nuestra parte seguimos con la posición, no hemos vendido nada y es un valor que incluso quizás le damos una visión un poquito más a largo plazo. Así que si ya le vamos ganando un 50% en el tiempo que llevamos, pues cuánto podríamos ganarle en el largo plazo, sobre todo una empresa como esta, ¿no? Meta es otro valor que tenemos en la cartera, que en este caso también es una empresa grande, pero fijaos cómo veíamos en el caso de Meta más 1,11% esta semana, en el caso de Nvidia también más 0,60 y pico por ciento en la semana, mientras el Nasdaq y el Nasdaq 100 esta semana caen, ¿no? Tenemos empresas como Apple cayendo, empresas como Amazon cayendo, y son justamente, precisamente entramos en este tipo de empresas porque dentro de las grandes, que han sido las mejores en los últimos meses, son las mejores de las mejores, ¿no? O sea, si las mejores en los últimos meses han sido los valores de gran capitalización, vale, de esos valores de gran capitalización nosotros tratamos de centrarnos en las mejores de esas mejores, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, las que nos hemos centrado han sido Meta y Nvidia, que además en el caso de Meta también estamos sacando, no sé si un 25% de rentabilidad, más o menos. Muy buen comportamiento también, y esta semana, como digo, más 1,11%. En este caso presentó resultados hace poquito, actuó muy bien. Ahora simplemente esperaríamos que, al igual que Nvidia espera la media, y ya digo, poquito más que comentar en estos valores porque lo están haciendo súper bien. Sí que esperamos un poquito más de descanso después de esta subida tan fuerte, y precisamente es lo que comentamos, ¿no? Que puede haber esa rotación de que estas empresas necesiten descanso y el dinero, en lugar de seguir entrando en estos valores, entren en valores de menor capitalización que todavía tienen todo por delante. Y bueno, por terminar de repasar valores como estos, Palo Alto también está en cartera, esta semana menos 2,7, movimiento completamente normal, precisamente por lo que comentamos, índices abajo, empresas de gran capitalización consolidando esta semana. Node también en cartera, esta semana menos 5,9, un poquito más débil, fijaos cómo sigue por encima de la media. Al final es un poquito lo que comento, ¿no? Tenemos empresas como esta que caen un 5, en el caso de Meta y Nvidia son las que más fuerza relativa han tenido de las grandes, pero lo que buscamos es tener un equilibrio y sobre todo que las empresas mantengan esa tendencia. Yo no quiero que esté súper extendida y que subas toda la semana. Yo quiero que me mantengas esa tendencia, que encuentres soporte en la media de 10 semanas que estamos comentando, y que eso te permita que a largo plazo tú vayas dejando una tendencia muy sólida, que al final es lo que, por un lado, más dinero me va a hacer ganar, y por otro lado, menor dolor de cabeza me va a dar. ¿Por qué? Porque sí puedo estar, por ejemplo, el valor que ahora veremos, que es ese MSI, que esta semana le hemos ganado un 170% de rentabilidad. Yo ahora vendo SMSI, que de hecho la pongo ya porque me viene perfecto para el ejemplo. Esta semana hemos salido de SMSI, un 170% de rentabilidad a la última posición que hemos salido. Como saben, hemos ido piramidando la salida. Y yo he vendido, me he quedado obviamente súper a gusto, pero mi cabeza no está pensando en dónde está la siguiente SMSI. ¿Por qué? Porque sé que esto es muy complicado. Ese MSI no aparece en todas las semanas un valor como este. Un valor como esto tiende a aparecer 1, 2, como mucho 3 al año. Es muy complicado que justamente se te ponga delante y justamente tengas una entrada en ese valor. Es muy complicado que justamente se dé una euforia como la que se ha dado en este caso, que nos permita sacarle todo ese jugo. Yo sé que aquí hay mucho dinero, pero que no depende tanto de mí encontrar este valor, porque este valor tiene que cumplir unas características muy exactas y yo tengo obviamente que saber identificarlas, que saber tenerlo delante y que saber operarlo. Pero en lo que va siendo el resto del año, lo que busco es esos valores que me van a dejar esa tendencia y me van a hacer ganar dinero sin ningún tipo de dolor de cabeza. En el caso de SMSI, por ejemplo, es una operativa mucho más compleja, ¿no? Hemos tenido que estar pendientes desde el día 1. Cuando han pasado varias semanas, empezar a identificar la euforia, empezar a vender una parte de la posición, estar esperando a ver si dábamos con el clavo, con ese punto final de euforia para vender. Es un poquito un valor más swing, ¿no? El que una operativa más swing, no tan a medio plazo sin tener que estar tan pendiente. Entonces, en el caso de SMSI, como digo, esta semana la verdad es que la salida ha sido magnífica. Pongo gráfico diario porque fijaos que el viernes cierra menos 20%, hemos tenido una vela brutal, una vela que hace engulfing a las dos velas anteriores. Fijaos cómo teníamos la vela del miércoles, la vela del jueves,
Y el viernes abrimos por encima de la vela del jueves y cerramos por debajo de la vela del miércoles. Esa vela se traga a las dos velas anteriores, es un movimiento brutal y bueno, típico de un movimiento final de euforia. Digo que la salida ha sido brutal porque hemos salido justamente este día, como saben, como decía, la salida ha sido piramidada. Tuvimos una salida en esta zona con una parte de la posición, voy a limpiar el gráfico. Tuvimos una salida en esta zona, volvimos a tener otra salida en esta zona. En el día previo de esa recta final de ese día final de la euforia. ¿Por qué salimos en este día? Porque ya empezamos a identificar, recuerden en informes anteriores, porque si has estado siguiendo los últimos informes, has ganado dinero de una manera totalmente gratuita y has aprendido sobre todo una barbaridad, que fue lo primero que comentamos cuando entramos en este valor. Dijimos, quien quiera entrar, que entre, y quien no, que la siga, porque va a aprender una pasada con este valor. Y es exactamente lo que ha pasado. Cuando teníamos este movimiento dijimos que no vendíamos la posición entera porque empezaba a haber signos de euforia, pero no había una euforia todavía clarísima. ¿Qué pasa? Que no todos los valores llegan a cumplir todos los parámetros de una euforia antes de caer. Por eso es importante empezar a recoger beneficios. Recoger beneficios siempre es un win-win. Oye, que el valor cae, perfecto, yo ya recogí una parte. Que sigue tirando, perfecto, sigo teniendo una posición en el valor. Entonces, sobre todo cuando ya estás sacando cerca de un 100% de rentabilidad, recoger una parte de la posición es prácticamente asegurarte que lo que has invertido ya lo tienes asegurado, ¿no? Jugar con beneficios. Entonces salimos en ese punto, pero como decíamos en el informe también, nos quedábamos dentro todavía con una posición muy importante por si se terminaba dando una euforia con todos los parámetros pendientes, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba? Justamente los gaps de los que hablábamos, ¿no? Teníamos un movimiento muy vertical, el volumen estaba empezando a ser cada vez más climático, lo veíamos en semanal como cada semana había un volumen superior al del anterior, pero faltaban esos gaps, faltaba esa euforia final que se da cuando un valor no para de subir y antes de que cierre el mercado ya está subiendo, perdón, antes de que abra el mercado, incluso cuando cierra el mercado, ya empieza a subir en after, ya empieza a subir en pre-market, antes de abrir el mercado. ¿Por qué? Porque nadie se quiere perder el movimiento, ya todo el mundo da por hecho que el valor va a volver a subir, porque sí, porque como sube todos los días, pues hay que comprar antes de que abra el mercado, quiero ser el primero, porque va a subir, es un poquito cómo setea el inversor su mente, ¿no? Como sube todos los días, pues oye, ya que me he perdido todo el movimiento, pues voy a comprar antes de que abra el mercado porque sé que va a subir. Eso hace que abramos con gaps y que ya el movimiento se vuelva muy volátil y muy loco, ¿no? Vimos un gap el miércoles, vimos un gap el jueves, el mismo jueves dijimos, oye, segundo gap consecutivo, vamos a vender otra parte de la posición, pero aún no ha llegado esa euforia final, ese clímax que se le llama el punto final de la euforia. Por lo tanto, volvimos a recoger beneficios en esta vela del jueves y al día siguiente, el viernes, cuando abre el mercado, abre con gap y rápidamente se empieza a vender y decidimos vender nuevamente, en este caso, la totalidad de la posición. Por lo tanto, súper buen trade porque, como digo, obviamente al final lo más positivo siempre es salir en el top, es lo que más gusta, ¿no? Cuando miras atrás y dices, joder, he clavado la salida porque justo deja esta vela y yo salgo justo en el día antes de que deje esta vela y salgo perfecto. Es lo mejor que tiende a pasar, ¿no? Nos pasó también con Virgin Galactic y al final, si vas a Virgin Galactic, que fue un valor que en 2020 sacamos un movimiento muy similar a este, ganamos más rentabilidad porque le hicimos un 214% en el caso de Virgin Galactic, pero es que el movimiento es el mismo, fue exactamente igual. Mucho ojo porque, como decía en la comunidad de visionarios, esto no quiere decir que el valor no vaya a subir más. Quiere decir que este movimiento tan vertical termina con esta vela. Pero hay muchas veces incluso en las que, oye, pues igual sigue incluso cayendo más, luego se pone a consolidar, pero en rangos muy volátiles normalmente, y termina volviendo a ser máximo. Puede pasar, obviamente, pero eso pues va a depender. Oye, si tú inviertes en este valor a largo plazo y te da igual que una rentabilidad del 170%, perder la mitad porque luego la vas a volver a ganar porque confías en el valor a largo plazo, perfecto. No es nuestro estilo de inversión. Nuestro estilo de inversión en este tipo de casos, sobre todo, consiste en, oye, si estoy ganando un 170% y tengo indicios de que esta tendencia llega a su fin, recojo beneficio. Ya en el futuro veremos si vuelvo a reentrar, pero sobre todo cuando vemos este tipo de velas puede entrar mucha volatilidad en el valor, así que es muy importante recoger beneficios. Así que esa ha sido un poquito la operación que cómo hemos llevado la operativa en SMSI. Como digo, el que ha invertido, y de hecho lo comenté el día que publicamos la entrada en la comunidad de visionarios, que como he dicho, este valor ni siquiera fue idea de inversión nuestra, fue de Rafa, un visionario que hizo el curso en su día. Ya hace bastantes años, de hecho es de los más conocidos de la comunidad, siempre ha sido de los que más ha destacado por el tipo de valores que va compartiendo. Él fue quien la compartió, la revisamos, comentamos que tenía una pinta increíble, que tenía muy buena pinta para entrar y que cumplía un poquito, se alineaban los planetas en este valor para que pudiera tener un movimiento como este.
y que quien no quisiera entrar, porque obviamente pues puede ser un valor más arriesgado, no estás entrando en un valor SML, no estás entrando en esa fase inicial, oye, no quieres entrar, perfecto, pero manténla a la vista porque vas a aprender mucho con ese valor, fue lo que dijimos por el chat y así se ha cumplido. Así que súper buen trade y nada, como digo, ahora a seguir y a disfrutar de esa rentabilidad. Otro valor que también tenemos en cartera, antes de que se me olvide, es Nu Holdings, que esta semana sube un 4,75%, súper buen comportamiento y mucho ojo porque Nu presenta resultados empresariales en 5 días. A Nu Holdings le estamos sacando cerca de un 18% de rentabilidad. La última vez que lo miré fue el miércoles, creo, y estábamos sacándole un 17%, creo que rondará por ahí. Así que en 5 días tenemos resultados empresariales. Estoy grabando esto a día sábado, así que 5 días será el viernes, perdón, mañana es domingo, pues el jueves, si no me salen mal los cálculos. Así que vamos a tener que estar muy pendientes a estos resultados de Nu, porque además está en una zona impecable para, en caso de que presente unos resultados, poder irnos incluso a máximos históricos. Así que veremos qué tal lo va haciendo Nu. Me está gustando mucho la fuerza relativa en estas últimas semanas. Creo que es una empresa a seguir muy de cerca, tanto si la tienes en cartera porque la hemos ido comentando o porque eres visionario y estás en la comunidad, como si no la tienes en cartera. Creo que incluso puede dar un buen punto de entrada. Recuerden que nosotros no entramos en máximos históricos, los máximos históricos los tenemos aquí en los $12, pero ya veíamos el comportamiento que traía el valor y decidimos adelantarnos en este caso. Entonces creo que esos resultados empresariales sí realmente son un buen catalizador, son buenos y demás. Está teniendo mucha fuerza relativa esta semana, estas últimas semanas, y recuerden que muchas veces antes de resultados un valor puede empezar a anticipar lo que se va a presentar, sobre todo quien tenga algo de información por ahí, que no es nuestro caso, pero nuestro trabajo es interpretar lo que va siendo el precio y es lo que nos puede dar esa señal. Y de ser buenos resultados y tener un buen catalizador podríamos incluso llegar a ver cómo lo vemos en máximos, ¿no? Ojalá. Así que veremos qué tal lo va haciendo Nu. Vuelvo a repetir, hace mucho tiempo que no hacemos hincapié. Si quieres aprender un poquito sobre todo esto, quieres entrar a la comunidad Visionarios y demás, no se puede entrar a la comunidad Visionarios sin primero, bueno, de hecho la comunidad Visionarios viene incluida en el curso Visionario. Si tú haces el curso Visionario, el curso normal, tienes 6 meses de acceso a esa comunidad Visionarios y está prohibido entrar a esa comunidad si no has hecho el curso, precisamente porque dentro de la comunidad todos vamos a una, todos vamos a por un mismo tipo de valores, todos vamos a, no puede entrar alguien a la comunidad que no esté en sintonía, que trate de compartir valores que no entran dentro de lo que vamos buscando, que retrasa a los compañeros. Al final, una vez entras también forma parte de la formación, ¿no? Aprender de los compañeros, tenemos las insignias, la puntuación para que tú puedas ir viendo quién es mejor, de quién tienes que fiarte, de quién no. Obviamente de todos tienes que fiarte, ¿no? Pero obviamente un alumno como Rafa Armenteros, que tiene muchas insignias, como Francisco Espósito, que tiene muchas insignias y demás, pues vas a poder ver tú que ellas son de los mejores y que puedes un poquito ver qué es lo que están proponiendo ellos y copiar un poquito cómo ellos están invirtiendo, porque va a ser lo que más te va a ayudar. Como siempre, si entras en visionariobolsa.com vas a poder acceder a una prueba gratuita, a los 4 primeros vídeos iniciales para poder entrar a módulo de análisis técnico, análisis fundamental, ideas de empresa, cómo resolver la complejidad del mercado. Ahí ya vas a aprender a invertir y vas a entender todo esto que estoy comentando, por qué entramos en este tipo de valores, por qué entramos en este tipo de empresas, en qué nos fijamos en cuanto a idea de empresa. Todo esto para que tú ya también puedas empezar a invertir solo y aprender solo con estos vídeos. Así que bueno, tenemos otras empresas, hemos armado un valor esta semana en la cartera modelo, tenemos varios valores armados que, como digo, si el Russell empieza a tirar, muy probablemente empezarán a dar entradas porque son valores de menor capitalización que estas que hemos estado comentando en el día de hoy, como Nvidia, Facebook y demás. Así que veremos si van dando entrada. Obviamente esas se quedan para la comunidad Visionarios. También estamos muy pendientes de Nu, que sí que estamos compartiendo por aquí, que presenta resultados en 5 días. Así que nada, en el próximo informe volvemos con más novedades, si hemos entrado en nuevos valores o si no, y veremos qué tal sobre todo estos resultados de Nu y el comportamiento del Russell. Así que nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, tu comentario, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.